bienvenida a este webinar con legisladores y especialistas médicos llamado El cáncer de hígado en México, con el objetivo de tener un espacio de diálogo para sensibilizar a la población sobre la importancia del cáncer de hígado, su epidemiología en el país, los factores de riesgo y las barreras en el acceso a tratamientos. Preside este evento, permítame un momento, el maestro Carlos Arias. Él es economista del Instituto Politécnico Nacional y tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por más de 20 años ha estado involucrado en el trabajo legislativo del gobierno federal. Es especialista en trabajos legislativos relacionados con los derechos sociales y sus políticas públicas, así como cuestiones económicas y presupuestarias. Actualmente es coordinador de asesores del doctor Héctor Jaime Ramírez Bárbara en la Cámara de Diputados, donde le corresponde la elaboración y análisis de proyectos legislativos en materia de salud. Para dirigir el mensaje de bienvenida, tiene la palabra el maestro Carlos Arias. Muy buenas tardes a todos. Está Héctor Jaime aquí. No sé si tú quieras, Héctor, participar dando el mensaje o... No, adelante, Carlos, por favor, adelante. Aquí estoy yo. Más que puede haber Perfecto. pruebas con la señal, prefiero que salga todo perfecto para que realmente podamos visibilizar este tema que es tan importante para los mexicanos. Bueno, pues como ustedes han visto, Héctor está aquí pendiente. Desafortunadamente, bueno, la agenda que hoy el Congreso le demanda, pues es una agenda muy dinámica y bueno, nos está acompañando aquí y yo aprovecho pues también para agradecer la presencia de todos, para saludarlos en nombre propio y de Héctor y bueno, pues estamos reunidos hoy aquí para hablar en este foro sobre cáncer de hígado. Y comentábamos con Héctor hace un rato, es un espacio donde, bueno, pues debe haber reflexión y la acción, y la reflexión nos debe llevar no solamente a la acción, sino que a que cada una de esas actividades que impulsamos desde las diversas trincheras la podamos hacer de la mejor manera, ¿no? Con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Bueno, pues hemos trabajado en estas últimas semanas preparando esta reunión y por ello, bueno, le damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, ¿no? Fundepa es una organización comprometida con la prevención y el tratamiento de las enfermedades hepáticas en México y bueno, realizan una gran labor en estos años, en estos últimos años han realizado una gran labor que nos ha llevado, bueno, pues a coincidir en esta lucha, ¿no? En esta visibilización que tenemos como responsabilidad realizar para que esta enfermedad sea atendida. Como ustedes saben, el cáncer de hígado sigue fuera del radar de las políticas públicas. No es una enfermedad rara, pero tampoco ha recibido el nivel de atención que otras neoplasias han logrado en términos de prevención, de tratamiento y financiamiento. Desde el Congreso de la Unión tenemos la enorme responsabilidad de actuar, porque la salud no puede seguir dependiendo de la suerte o del bolsillo de cada persona. Hoy les invitamos a que este foro no sea solo una conversación, sino un punto de partida para el cambio. Necesitamos un compromiso de médicos, de pacientes, organizaciones civiles y legisladores para garantizar que cada persona en México tenga acceso a un diagnóstico temprano, a un tratamiento adecuado y sobre todo a la oportunidad de vivir. Como legislador y médico, palabras de Héctor, sé que no basta con pedir más recursos. Hay que demostrar por qué este tema es de interés nacional y cómo la inversión bien dirigida puede cambiar el rumbo en el curso de la enfermedad. No podemos esperar otros 5 años a que el cáncer de hígado tenga la prioridad que merece. Este foro debe ser espacio donde juntos llevemos esta lucha al lugar donde realmente se deciden las políticas en salud, al presupuesto, a la regulación y a la ejecución de programas efectivos. Hagamos que este foro trascienda, que las ideas que de hoy se conviertan en acciones concretas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por sus palabras. Agradecemos también la presencia en este evento de nuestros honorables ponentes que nos acompañan el día de hoy. El doctor Luis Enrique Gómez Quirós, coordinador de posgrado de la División de Ciencias Biológicas y de Salud de la UNAM, y la doctora Nayeli Cointa Flores García, coordinadora del Servicio de Patología
y trasplante hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Daremos inicio ahora con nuestra primera mesa titulada Introducción al cáncer de hígado y su panorama en México, presentada por el doctor Luis Enrique Gómez. El doctor Gómez es egresado del posgrado de Biología Experimental, realizó un postdoctorado en el Instituto Nacional de Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde también ocupa el cargo de coordinador de posgrados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina de México, de la International Liver Cancer Association, entre otras. Colabora con instituciones internacionales en el campo del cáncer hepático y en la biología de estado redox celular y es miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Adelante, por favor, Luis Enrique. Muchas gracias, Lore. Muy buenas tardes a todos. Diputado Héctor, muchas gracias por la oportunidad de poder pues llevar este mensaje que consideramos en Fundepa muy relevante y pues la verdad es que siempre el tener gente sensible en este tema, en esta Cámara de Diputados es algo que agradecemos y que sin duda va a redundar en beneficios para nuestro país. Yo les voy a hablar muy brevemente en los próximos minutos sobre el cáncer de hígado y su panorama en México. La verdad he procurado ser muy concreto para que el mensaje quede muy claro. El hígado es realmente un órgano maravilloso, ¿sí? Tiene más de 500 funciones vitales y si bien de repente uno empieza como que a meter rivalidades, que si es el corazón, que si es el hígado, en realidad todos los órganos son importantes para la salud de un ser humano, pero el hígado en particular es un regulador maestro de ello, ¿no? Como decía Paracelso, el hígado es un órgano maravilloso que sustenta todos los demás órganos. Yo aquí en esta imagen les dejo solamente algunas de las funciones de estas 500, algunas de las funciones más relevantes que lleva el hígado. Quisiera destacar, por ejemplo, la biotransformación y eliminación de tóxicos, como por ejemplo el alcohol, otras drogas, los mismos medicamentos que solemos tomar cuando nos enfermamos, pues el hígado se encarga de detoxificarlos, de biotransformarlos para evitar que nos hagan daño. Asimismo, por ejemplo, también produce proteínas de la sangre como la albúmina. Es un componente muy importante, a veces se nos olvida, pero es un componente muy importante del sistema inmune, por ejemplo. Y bueno, es el centro del metabolismo de todo nuestro cuerpo. Y esto lo sabemos de siempre. Por ejemplo, los griegos conocían muy bien la relevancia que tenía el hígado y todo mundo conocemos el mito de Prometeo, ¿no? Ese dios griego que es un benefactor de la humanidad, que les da el conocimiento representado por el fuego a los seres humanos y que, bueno, Zeus, con toda su ira, como siempre, lo castiga haciendo que un águila devore su hígado todas las noches y este hígado se regenera de una manera muy importante. Es decir, los griegos ya sabían de la gran capacidad de regeneración que tiene este órgano. Pero en México también nuestra cosmovisión que tenemos desde tiempos muy antiguos, sitúa una de las tres almas que decían los antiguos mexicanos que teníamos, una ubicada en el cerebro, el tonali, otra ubicada en el corazón, el teyolía, y una más ubicada en el hígado, el iyotl, que era la sede de la fuerza, de la pasión, de la ira, del coraje. Ahí situaron nuestros antiguos habitantes una de las almas que tenían nuestros antiguos pobladores. Y aquí les dejo nada más una representación de esta imagen maravillosa que tenemos en el Templo Mayor, que es Mictlantecutli, el dios del inframundo, donde podemos ver claramente cómo ahí bajando de la caja torácica, bajando el hígado y una vesícula biliar muy prominente. Es maravilloso y del otro lado el mismo dios del Códice Laúd, como simbolizando que este dios era, sí, el dios del inframundo, pero también era el dador de vida. Así, a ese nivel situaba nuestra tradición la importancia de este órgano. Pero efectivamente, por todas estas funciones, el hígado es muy susceptible a ser dañado. ¿Qué lo puede dañar? Pues el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo de drogas, de medicamentos que están fuera de prescripción médica. Los médicos tienen mucho cuidado de cuidar esto. Infecciones con virus hepatotrópicos, es decir, virus que atacan predominantemente al hígado, como la hepatitis A, la hepatitis B y C,
estas dos particularmente muy peligrosas para la enfermedad crónica y que eventualmente puede conducir al cáncer, la obesidad, eh, particularmente también el consumo de dietas altas en grasa, pero no nada más en grasa, como vamos a ver, sino también en carbohidratos. Esto daña notablemente al hígado, aflatoxinas, que es un compuesto químico que generan ciertos hongos que contaminan los granos, como el maíz, por ejemplo, también pueden estar dañando a este órgano. Aquí muy brevemente, la progresión del daño hepático, de la enfermedad hepática, la historia natural de la enfermedad, empezando por un hígado sano que es dañado por algunos de estos agentes que les estoy diciendo y que el daño empieza con la sobrecarga de grasa en el hígado, que conocemos como esteatosis, que puede tener también un componente inflamatorio, que es esteatohepatitis, y que ahora ha habido recientemente una reclasificación de este estadio, que se le conoce, como lo ven aquí abajo, como la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, o MASLD, ¿no? Como sus siglas en inglés. Esto puede progresar a fibrosis, a cirrosis y eventualmente al cáncer, pero se ha visto también que puede saltarse de cierta, en algunos pacientes y no pasar necesariamente por esos estados de fibrosis y cirrosis y dirigir directamente al cáncer, y eso es bastante crítico. Miren, estas estadísticas que les estoy mostrando aquí son nuevecitas. Del 22 de enero del 2025, el INEGI sacó cuáles son las 10 principales causas de muerte en México, divididas por sexo, mujeres y hombres, y pueden ver que en primer lugar las enfermedades del corazón, diabetes mellitus en segundo lugar, tumores malignos en general, tercer lugar, y en cuarto lugar las enfermedades del hígado. Pero estas cuatro primeras enfermedades de lo que más se muere el mexicano tienen un hilo conductor, que es justamente la enfermedad metabólica. Las cuatro de una u otra forma están relacionadas muchísimo con desórdenes metabólicos. Entonces, esto ya nos empieza a poner aquí un panorama bastante interesante. Aquí lo mismo pero por grupos etarios, es decir, por edades, y podemos ver aquí les puse con una línea roja, espero se vea, cómo las enfermedades del hígado van subiendo conforme la edad se va incrementando y finalmente se posiciona, como ya lo dijimos, en el lugar número 4. Pero vean cómo la enfermedad hepática empieza a tener relevancia desde edades muy tempranas, de los 25 a los 34 años de edad. Y esto hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, todavía más reciente, estadísticas que sacó el INEGI el 30 de enero, literal hace apenas unos días, de estadísticas que sacó a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que fue el 4 de febrero. Y nos dice que en el 2023 hubo 91.562 muertes por cáncer, de todos los tipos de cáncer, y ahí está cómo estuvo repartido entre hombres y mujeres. Podríamos decir que un poco equilibrado, y que la tasa de mortalidad por tumores malignos fue de 70, casi 71 defunciones por cada 100,000 habitantes. Y finalmente que la tasa de mortalidad más alta se ubicó en grupos de 80 años y más. Es decir, sí, lo sabemos que el riesgo de tener esta enfermedad pues va subiendo con la edad. Pero vean esta gráfica de este mismo reporte que sacó el INEGI, cómo vemos claramente una tendencia a que se va elevando este problema. Insisto, estoy hablando de todos los tumores malignos, incluyendo las del hígado, pero hablando ya de cómo está el cáncer de hígado en nuestro país, aquí les muestro estas estadísticas, otra vez repartidas por rangos de edad, y con flechita roja les estoy marcando los tumores, el cáncer de hígado y de vías biliares, que si bien se suelen subclasificar, en realidad los cánceres de vías biliares también son un problema hepático. De tal forma que vemos, si nos vamos, por ejemplo, en el caso de los hombres, de 30 a 59 años de edad, ya aparece en cuarto lugar la muerte por tumores del hígado y de las vías biliares, y también en 60 años y más, mientras que en el caso de las mujeres aparece, como pueden ver aquí, en tercer lugar en el rango de 60 años y más. Entonces, esto ya nos está diciendo ciertamente que, digamos, coincide. Si bien las enfermedades del hígado en general, todas las enfermedades del hígado ocupan el cuarto lugar en prevalencia o como causa de muerte en nuestro país, también los tumores del hígado ocupan el cuarto lugar entre todas las neoplasias malignas en México.
Y esta gráfica que también se reportó, a mí me llamó muchísimo la atención y es de preocuparse porque vean cómo existe una correlación entre el grado de estudios, el grado de educación que tiene nuestra población con la muerte por tumores malignos. Y si se dan cuenta, la gente que más fallece son aquellas que tienen algún grado de primaria, lo cual de cierta forma lo pudiéramos tomar como un marcador subrogado de que la información, la educación es importante para poder prevenir este tipo de enfermedades, incluyendo, por supuesto, las enfermedades del hígado o el cáncer de hígado. Por lo tanto, creo que aquí hay mucha tarea que hacer en el país en términos de educación, de información a la población, que va a redundar, como pueden ver aquí, en una mejor calidad de vida y una mejor protección, al menos contra este tipo de enfermedad. Como yo les decía, el cáncer de hígado puede ser iniciado por muchos agresores, alcohol, virus, pero yo quisiera llamar particularmente la atención el día de hoy en la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Yo lo voy a llamar para un poco, como le decíamos antes, hígado graso, para que nos vayamos entendiendo bien. Vean también estos datos del INEGI, cómo está el sobrepeso y la obesidad de nuestro país. Como pueden darse cuenta, se va aumentando y la población de 20 años o más, tenemos 75,2% de sobrepeso y obesidad en el país. Y esto está muy asociado al desarrollo de diabetes, de síndrome metabólico, de enfermedades del corazón, de neoplasias malignas, es decir, esas cuatro causas de muerte que hay en el país. Así que aquí también tenemos un papel muy importante para prevenir no solamente el cáncer de hígado, sino otros tipos de cáncer que están asociados a sobrepeso y particularmente a obesidad. Em, Ahora bien, ¿cómo estamos a nivel mundial? Pues sabemos que la prevalencia nacional de esta enfermedad de hígado graso, en México la tenemos de prácticamente el 50%, como hemos estado diciendo. Y la predicción nacional de cáncer de hígado por esta condición está entre el 15 y el 20%. Así que no nos gusta estar en estos primeros lugares, por supuesto que no. Y otra vez, creo que hay mucho que hacer en esta materia. Pero esto, ¿por qué está sucediendo? Aquí les pongo solamente un indicador de un rastreo que hizo en la literatura una de mis alumnas, mi alumna Lisette, donde podemos ver en esta gráfica cómo otra vez las edades muy tempranas, preescolares, tienen un alto consumo de bebidas azucaradas. Aquí la podemos ver 82,6% y va bajando un poquito hacia a los adultos, pero vean cómo se sostienen escolares en adolescentes. No solamente de bebidas azucaradas, sino también cereales dulces, botanas, dulces, postres, etcétera. Pero como pueden darse cuenta, lo que más se consume en el país son refrescos. Entonces, esto nos posiciona, como hemos dicho, en el cuarto lugar entre los países con alto consumo de bebidas azucaradas y por lo tanto puede explicar por qué hay tanta obesidad y por qué las enfermedades del hígado se están elevando, al igual que el cáncer. ¿Pero qué es el cáncer? Miren, el cáncer es un grupo de más de 100 enfermedades que presentan una hiperplasia patológica, es decir, empiezan a proliferar de manera descontrolada, como dice ahí, de una manera autónoma y de manera aberrante, que es lo que va llevando a que entonces el tejido vaya perdiendo su función. Aquí yo les pongo en este dibujo los principales cáncer del hígado. El cáncer que más se presenta en México es el carcinoma hepatocelular, pero también el colangiocarcinoma que se da en las vías biliares y el cáncer de vesícula biliar. Nosotros estamos haciendo investigación en esta materia y tristemente hemos visto con colegas del Instituto Nacional de Cancerología que este cáncer de vesícula biliar se está elevando en México, particularmente en mujeres. Así que hay que tomar en cuenta esto también. Pero, como les decía, el más frecuente es este carcinoma hepatocelular, que por sus siglas en inglés se le abrevia como HCC. Es el más frecuente, pero ya dijimos que no es el único. Y este cáncer en particular, tenemos una frecuencia en adultos del 70-80% entre los cánceres que afectan al hígado. De tal forma que no hace mucho en Fundepa publicamos un post en redes sociales con este mensaje que ven ahí. En México cada año hay 8,000 personas que son diagnosticadas con cáncer de hígado y que tienen una mortalidad entre el 80 y el 85%, es decir, más de 5,000 decesos anuales.
por este tipo de cáncer, lo cual, una vez más, nos está diciendo que tenemos que hacer pues mucha tarea al respecto. La prevención, para ir terminando, creo que es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la vacunación contra hepatitis B, fortalecer la cultura de nixtamalización, porque esto elimina en gran medida esas aflatoxinas que les estaba diciendo que pueden causar cáncer. Hay que hacer campañas más agresivas contra el consumo de alcohol y drogas y también hacer campañas para tener dietas bajas en grasa, colesterol y carbohidratos, es decir, información oportuna, campañas a nivel nacional en estos aspectos y de manera muy específica, además de informar, creo que es la mejor forma de prevenir, factores de riesgos, de dejar claro cuáles son esos agentes altamente tóxicos que agreden al hígado, pero también hay que incentivar la investigación en la materia, tanto la investigación básica, la clínica y la epidemiológica, que es la que está censando cómo va el problema a nivel nacional. Y por supuesto la formación de más especialistas, hepatólogos particularmente, pero también cirujanos que suelen operar este tipo de tumores que son los pancreato-hepatobiliar, que hay muy pocos en México, y capacitar a médicos de primer contacto, pues para llevar a cabo una detección cada vez más temprana. En conclusión, yo quisiera dejar el mensaje de que el cáncer de hígado es un serio problema de salud pública en México y eso está muy claro con las estadísticas del INEGI. Como ya dijimos, es la cuarta causa de muerte por neoplasias malignas en nuestro país. El hígado graso se está posicionando como una de las principales causas de este tipo de cáncer en México, por lo que, como decía, es muy relevante prevenir los factores de riesgo para evitar llegar a la enfermedad crónica y eventualmente al cáncer. Así que la información adecuada, la investigación y la formación de más especialistas, que es tanto clínicos como de laboratorio de ciencia, son aspectos que deben de ser prioritarios en nuestro país. Y cerraría diciendo que pongamos este problema en la agenda pública y por eso yo le agradezco muchísimo al diputado Ramírez Barba esta iniciativa que ha tenido porque necesitamos realmente poner este problema sobre la mesa. Les agradezco a todos. Ahí les dejo la página web de Fundepa, donde van a poder encontrar más información al respecto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Lore. Luis, estupenda presentación. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias, diputado. Gracias, Luis. En efecto, estupenda presentación, como siempre. Te agradecemos mucho que nos hayas dado este panorama de la grave situación del cáncer de hígado en nuestro país. Y ahora, para nuestra mesa sobre gobernanza y sociedad civil, les voy a presentar a la doctora Nayeli Cointa Flores García, que es coordinadora del Servicio de Patología y Trasplante Hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una subespecialidad en gastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó un máster de investigación clínica en enfermedades hepáticas en la Universidad de Barcelona y una instancia formativa en la Unidad de Trasplante Hepático en el Hospital Clínic de Barcelona, en España. Es adscrita al Departamento de Gastroenterología y se desempeña como profesor titular del curso de alta especialidad en hepatología y trasplante hepático en la Universidad Nacional Autónoma de México y es vicepresidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Adelante, Nayeli, tienes la palabra. Muchas gracias, Lorena, por tu amable presentación, pero sobre todo, en verdad, quiero agradecer al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. En verdad, hablar de temas que tienen un impacto en la salud pública de nuestro país es algo fundamental y por lo tanto le agradezco esta posibilidad y también desde luego a todas las personas que están presentes el día de hoy para poder platicar acerca de esto. Y una cosa que es muy importante, y aunque un poco ya nos lo mencionaban previamente quien me antecedió en el uso de la palabra, es que siempre es muy importante hablar acerca de la prevención. Pero en este caso en particular, también es muy importante saber qué pruebas podemos hacer para diagnosticar de manera oportuna este problema de salud. Y en esta imagen lo que yo quiero simplemente decirles es que fundamentalmente las principales personas que se encuentran en riesgo de desarrollar
carcinoma hepatocelular, ya también hablábamos que esta variedad de cáncer de hígado es la más frecuente, aunque hay algunos otros tipos, pero en adultos es el carcinoma hepatocelular, así que es en el que nos enfocaremos más durante los siguientes minutos. Entonces, los principales factores de riesgo son asociados con esto, con tener cirrosis. Entonces, ahí sabemos que hay un factor de riesgo importante y que se tiene que hacer tamizaje de carcinoma hepatocelular en todas las personas que viven con cirrosis. Ya sabemos, como también nos mencionaban, que condiciones como la hepatitis B crónica y la enfermedad por hígado graso pueden favorecer el desarrollo de cáncer de hígado sin que haya cirrosis. Y les decía, es muy importante que si sabemos que alguien, por ejemplo, tiene hepatitis B crónica o hepatitis C, reciban tratamiento. Aprovecho la oportunidad para recordar que en nuestro país existe un programa nacional de eliminación de la hepatitis C y esto también contribuye a reducir la cantidad de casos de cáncer de hígado que hay, pero también tener una incidencia muy importante en problemas de salud metabólica, en controlar diabetes, obesidad, sobrepeso. Entonces, esto es muy importante y siempre que hablamos acerca de campañas de tamizaje, es muy especial el poder saber, bueno, ¿sobre qué base estamos parados? El riesgo de cáncer de hígado, ¿quién lo tiene? Ya les dije, personas que tienen cirrosis fundamentalmente, pero también hepatitis B crónica o hígado graso. Importante también mencionar que al ser esta una neoplasia, un cáncer que aparece en alguien que tiene una enfermedad adicional que es cirrosis, pues son personas que tienen una situación de salud mucho más compleja. Pero esta balanza lo que nos dice es que el beneficio de realizar una detección oportuna, desde luego, nos da la oportunidad también de ofrecer tratamiento potencialmente curativo, como les voy a enseñar durante los siguientes minutos, a este grupo de personas. Y la verdad es que los daños no superan pues estos beneficios, se mejora la supervivencia. Algo muy importante que tenemos que saber en cuanto a las pruebas de tamizaje es que esto durante muchos años ha sido basado fundamentalmente en la realización de un ultrasonido. Esto quiere decir que todas las personas que sabemos que viven con cirrosis deben tener un ultrasonido al menos cada 6 meses, como ya les voy a demostrar, pero también la evidencia más reciente nos dice que hay un marcador que se llama alfa-fetoproteína, que abreviamos así, AFP, y que es la verdad una prueba sencilla de laboratorio que en general está muy disponible y que entonces esta combinación de hacer un ultrasonido cada 6 meses junto con determinación de este valor nos da una precisión bastante buena para poder hacer o por lo menos sospechar el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y algo que no se nos debe de olvidar, y esto es importante porque esto debería estar como una política pública que en todos lados, no importa si estamos en primer nivel, en el centro de salud, en segundo nivel o en un Instituto Nacional de Salud, se debe de respetar. Y es esto, es que este tamizaje o esta realización de ultrasonido debe de hacerse de manera semestral. Cada 6 meses, insisto mucho en esto, y vean, existen estudios en los cuales vemos pues que realmente hay un beneficio en la supervivencia de las personas que hacen esto y hay una razón para esto, y esto es que el volumen del tumor se duplica aproximadamente cada 4 a 5 meses. Entonces, todo esto tiene una razón de ser y es esa fundamentalmente en este caso. Y ya les decía, esto del ultrasonido y de la medición de alfa-fetoproteína es algo realmente sencillo y si lo vemos en términos de costos, pues la verdad es que un ultrasonido tampoco es un estudio tan caro, aunque algo muy importante es que también es dependiente de quién hace el estudio, de que sea gente calificada, radiólogos que tengan toda la experiencia para poder hacer un estudio confiable. Pero una vez que sospechamos o que aparece en un ultrasonido una lesión en el hígado que podemos pensar que sea cáncer de hígado, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense que es bien interesante el hecho de que en carcinoma hepatocelular particularmente, en general, la mayor parte de las veces, y a pesar de que lo ven aquí, la biopsia hepática o la biopsia del tumor suele ser algo inusual. En general, nosotros con la realización de una resonancia magnética, como ven ustedes acá, o bien una tomografía computada con contraste que se pone por la vena, podemos tener una precisión diagnóstica alta y no necesitar una biopsia para saber que una persona vive o tiene el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y esto se los digo porque son estudios que en general pues están disponibles en muchos lados, pero hay que ser muy conscientes de la heterogeneidad que tenemos en el acceso a la salud en la población en general. Entonces, no siempre para alguna persona será sencillo pagar estos estudios. Y eso es en cuanto a la parte de diagnóstico. Esto es importante, diagnosticarlo a tiempo, cuando podamos tener opciones de tratamiento que ojalá puedan curar a las personas como les voy a mencionar. Pero aunque no es desde luego mi intención explicarles todas estas opciones de tratamiento, mi mensaje principal
es decirles que para el cáncer de hígado tenemos un montón de terapias por parte de radiología e intervención, por parte de los oncólogos, quimioterapia, inmunoterapia, terapia que es dirigida de manera molecular o radioterapia. Es decir, son muchas las alternativas que tenemos y lo ven aquí en un ciclo porque a veces no solamente es un tratamiento, a veces lo que nos lleva a buenos resultados en los pacientes es poder tener alguna combinación de todos estos tratamientos. Me voy a detener un poco en esta diapositiva para explicarles precisamente esto que ya les dejaba ver en los primeros minutos de mi charla, y es que durante las primeras etapas en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular, tenemos opciones que se consideran curativas. Por ejemplo, si este cáncer de hígado lo detectamos en un tamaño pequeño, en una condición en general compensada, se puede hacer algo que llamamos hepatectomía. Es decir, a través de la resección de una parte del hígado con el tumor, pues vamos a poder tener potencialmente curación total. Por otro lado, también podemos ofrecerle a las personas que tienen diagnóstico en una etapa temprana trasplante hepático, que además, permítanme recordarles, pues bueno, esto nos va a ayudar a curar dos enfermedades, que es el cáncer de hígado por un lado y la cirrosis, que también es coexistente en estos casos. Es decir, de poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad es que podemos ofrecer tratamiento que pueda curar a la persona. Tenemos también alguna etapa intermedia, como ven acá, donde fundamentalmente tenemos un papel importante por parte de radiología, del equipo de radiología e intervención, donde se puede dar tratamiento de radiación, de embolización al cáncer de hígado. Me parece que hay algún micrófono encendido. ¿Podemos silenciarlo, por favor? Ok, gracias. Entonces, es ver este esquema en el cual podemos tener en diferentes etapas diferentes opciones. Y la verdad es que también en las etapas avanzadas es muy importante considerar que si siempre lo ideal sería para nosotros curar a las personas, a veces no se puede, pero sí ofrecer una mejor calidad de vida y de verdad, aunque aquí vemos etapas avanzadas, ya les voy a explicar que estos medicamentos que en conjunto, como les digo, nos pueden llevar a que alguien tenga inmunoterapia, pero que probablemente si responda bien a esto pueda ser llevado a lo mejor a una cirugía o a trasplante hepático. Y aquí solamente quiero decirles con esta imagen que hay evidencia científica muy sólida de peso internacional que nos demuestra que diferentes medicamentos que ahora conocemos como inmunoterapia, como atezolizumab, bevacizumab, como tremelimumab, durvalumab, nivolumab, ipilimumab, que aunque parece un trabalenguas, el panorama. Y esto tampoco quiero ver mucho detalle con ello, pero lo que quiero enseñarles es que hace muchos años el tratamiento único que estaba disponible de terapia sistémica para las personas con cáncer de hígado era algo que se llama sorafenib. Y como ven, la verdad es que la supervivencia global, el tiempo que podía sobrevivir la gente con este medicamento, pues era bajo realmente. Pero con el paso de los años se han desarrollado estas moléculas que les enseño aquí y que han permitido que haya supervivencias mucho mayores, muchos más meses de vida, pero la experiencia que tenemos en mundo real nos enseña que, por ejemplo, una persona que tiene un tumor muy grande de 30 centímetros y que hace 10 años hubiéramos dicho, no tenemos una opción para este paciente, no se puede operar y quitarle un pedazo del hígado con el tumor, no se puede trasplantar, sus condiciones no nos permiten que le demos alguna terapia sistémica como sorafenib. Lo hemos vivido en el instituto, en nutrición, en el cual podemos ofrecerles tratamientos como este, y esto hace que ese tumor se controle tanto hasta que puedan llegar a cirugía o incluso a trasplante. Y esto se los digo porque así como las cifras que bien les explicaban previamente de carcinoma hepatocelular han ido en ascenso completamente por factores de riesgo metabólico, por ejemplo, y es un problema además que afecta a personas que se encuentran en edades económicamente activas. Eso también es algo muy importante. Es decir, no nada más significa el gasto que implica en salud para las autoridades de salud o de gobierno, sino también todos los gastos que genera en la familia, los ingresos que dejan de perseguir o de percibir sin contemplar pues toda la carga emocional que tiene tener estas enfermedades. Y justo estos medicamentos que para mí es muy importante que conozcamos y por eso insistía mucho en todo este
muy amplio rango de posibilidades de tratamiento que van desde la cirugía hasta tratamientos dados por radiología intervención, por radiooncología o medicamentos como inmunoterapia, que es lo más nuevo que tenemos en este caso. Pero fíjense, este es un ejemplo que les enseño del mundo privado. Y esto es para darnos una idea de lo difícil que es tener acceso a estos tratamientos. Vean ustedes cómo esta opción de atezolizumab, bevacizumab, para una sola sesión tiene un costo de 241,249 pesos. Esto, insisto, a nivel privado. Desde luego que los costos que hay para las instituciones públicas son menores, pero siguen siendo significativos. Y si pensamos que este tratamiento se tiene que recibir cada 3 semanas y que tanto puede durar 2 meses, 3 meses, como muchos más meses, si la persona va respondiendo, significa un gasto importante, una carga importante al sistema de salud o de recursos de la propia persona. Y tenemos otras alternativas como esta de durvalumab, tremelimumab, donde, vean, los costos son elevados, aunque bien importante decir que solamente la primera dosis se dará durvalumab, las siguientes pues serán más o menos de este costo, alrededor de 235,000 pesos cada 4 semanas. Y para mí sí es importante señalar estos costos, insisto, estos costos son a nivel privado y seguramente son mucho más elevados de lo que se puede tener a nivel público, pero esto entonces nos enseña que sí, que tenemos que dar acceso a las opciones de tratamiento para las personas, pero que también tenemos que poner muchos esfuerzos en el diseño de políticas públicas con las cuales se pueda hacer una prevención adecuada, se puede hacer un tamizaje y diagnóstico temprano y por lo tanto, pues tratar de evitar de llegar a esto, pero que tengamos todas estas opciones de tratamiento, porque, y esto también permítanme decírselos, al ser una de las opciones de tratamiento el trasplante hepático, pues sabemos que son herramientas, todas estas, que requieren la mayoría atención de alta especialidad, atención en tercer nivel. Entonces, sin duda, conviene mejor desarrollar estas políticas que nos permitan ahorrar estos costos y tratar de hacer un diagnóstico temprano. Ahora, todo parte también de las cifras, de la epidemiología que tengamos. Y en cuanto a esto, tenemos algunos datos, pero es importante también decir que necesitamos de manera imperativa un registro nacional en general de muchas enfermedades, pero en este caso me refiero al cáncer de hígado. Porque vean, tenemos datos, por ejemplo, derivados de la Organización Mundial de la Salud, del Observatorio Global de Cáncer, donde el cáncer de hígado, los nuevos casos ocupa el 8º lugar. Pero vean que aunque su incidencia es esta, 8º lugar, ocupa el 4º lugar en mortalidad. Y esto lo único que nos dice es que muchas de las personas se diagnostican tarde, cuando no hay opciones para poder curarlos. Ahora, es cierto, y también hay que reconocer los esfuerzos que se hacen. Fíjense que yo encontré esta información acerca de un registro de cáncer basado en la estrategia para poder llevar el registro de cáncer en general en Yucatán. Y vean ustedes cómo en 2015, 2018 tuvimos este primer reporte, pero esto es algo local, esto solamente es en Yucatán, donde en total incluyeron 5,684 nuevos casos de cáncer y donde vemos que el cáncer de hígado en general pues no es nada insignificante. En realidad, si hacemos aquí una observación, veremos que en los cánceres de hombres ocupa el 4º lugar, como bien nos decía el doctor Luis Enrique previamente. Entonces, esto lo que nos hace entender es que es una enfermedad frecuente, el cáncer de hígado no es una enfermedad rara, y esto me lleva a esta imagen que ya les habían mostrado, pero que para mí es muy importante reiterar. Y esto nada más indica las causas de muerte principales de enero a junio de 2024. Si lo vemos de manera anual, cuando salen estos reportes anuales, pues no son 20,000, son cerca de 50,000 decesos en la población mexicana por enfermedades del hígado. Entonces, esto traducido en términos de costos es algo muy importante que además, insisto, es en edades en las cuales la gente es económicamente activa y por lo tanto es importante darle ese foco. De tal manera que para mí las conclusiones más importantes son estas. Entender que el cáncer de hígado no es una enfermedad rara, que se encuentra dentro de las primeras en general 4 o 5 causas de muerte de la población en nuestro país, que por lo tanto requiere esta visibilidad, porque es una enfermedad compleja con diferentes características que generalmente se acompaña de cirrosis hepática, que esto para mí es triste ver que a pesar de todos estos avances y de todas estas opciones de tratamiento que yo les mencionaba, pues cuando se diagnostica a alguien en general con cáncer de hígado, si esto es tardío,
pues menos del 20% sobreviven porque el diagnóstico se está haciendo de manera tardía por muchas razones. Finalmente, que es muy importante entender que el manejo de una enfermedad compleja como esta requiere de un equipo multidisciplinario, donde de verdad participan desde personas especialistas en hepatología o gastroenterología, oncología, cirugía, radiología, radiooncólogos, enfermería. Es algo muy importante este trabajo multidisciplinario y yo les insistía mucho en conocer las opciones más nuevas de tratamiento que existen con carcinoma hepatocelular, porque de verdad eso ha permitido que tengamos un avance en el pronóstico de los pacientes, porque esto nos puede abrir, como dice aquí, la ventana a que vivan mucho más y potencialmente a buscar opciones de tratamiento que curen a las personas. Como ya les decía, fundamentalmente estamos hablando de cirugías, de resecciones quirúrgicas y de trasplante hepático. Entonces, pues para mí esos son los mensajes fundamentales que quiero dejarles en este foro y claro, pues agradecer nuevamente la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Nayeli, muchas gracias. Estupenda presentación y marcas un hito en lo que a veces la política pública tiene que pensar, en que haya un registro nacional, en que tengamos las herramientas terapéuticas al alcance y que haya financiamiento para poderlo lograr. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias, Nayeli, por habernos hecho esta tan buena ilustración. A continuación escucharemos al doctor Ricardo Macías, quien nos compartirá la parte del médico sobre el abordaje en pacientes con cáncer de hígado. El doctor Ricardo Macías es médico e investigador en el campo de gastroenterología y la hepatología. Es médico adscrito e investigador en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se especializó en gastroenterología y endoscopía terapéutica. Además, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias médicas y un postdoctorado en hepatología básica. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Adelante, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todas y todos. Antes que todo agradezco la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias por la presentación, Lorena. Y durante los siguientes minutos yo les quiero dar un panorama general de cómo vemos nosotros a los pacientes con cáncer de hígado cuando llegan a nuestra consulta, cómo los vemos clínicamente, cómo están cuando están hospitalizados, etcétera, etcétera, para que se pueda entender el impacto que tiene esta enfermedad en ellos, además de todos los números y todas las estadísticas que ya se mencionaron previamente. Yo durante esta charla les voy a hablar de la presentación clínica de pacientes con cirrosis. Esto dado que principalmente los casos de cáncer de hígado, o sea, los vamos a ver en gente que vive con cirrosis. Posteriormente voy a hablar un poco de cómo vemos nosotros a los pacientes que tienen cáncer, cáncer en general. Y finalmente les voy a hablar de la relevancia de la presentación clínica en cáncer de hígado y el impacto que tiene en las diferentes esferas en estos pacientes. Para empezar, pues vale la pena recordar aquí que el hepatocarcinoma, que es el principal tipo de cáncer de hígado que tenemos en general, o sea, el 90% de este tipo de cáncer de hígado, ocurre en personas que viven con cirrosis. Prácticamente todos los pacientes que tienen cáncer de hígado tendrán cirrosis hepática y esto hace que esta enfermedad, o sea, como tal, el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, pues muy peculiar, ¿no? Ya que estamos hablando en realidad, o sea, la presentación clínica de estos pacientes, hablamos en realidad de dos enfermedades, tanto el cáncer como también la cirrosis. Para ver ¿cómo influye todo esto? Aquí pueden ver que la presentación clínica pues es aditiva, o sea, vamos a tener pacientes que padecen de cáncer, síntomas de cáncer, signos clínicos de cáncer, pero también de cirrosis, y todo esto nos va a dar una serie de manifestaciones clínicas que las cuales, o sea, yo quiero empezar con esta imagen muy interesante de
cirugías de pacientes en los cuales se valora aquí el hígado. Aquí pueden ver en la figura A, esto es un hígado completamente normal. Pueden ver que los bordes son lisos, el color café oscuro. Y aquí, o sea, pueden ver en la imagen B un paciente que tiene hígado graso, como ya les mencionaron, una causa frecuente de daño hepático en nuestra población. Aquí resalta el tamaño, que es un hígado mucho más grande, es un hígado también de color amarillento, esto dado por la infiltración de grasa en el hígado. Y podemos ver en las imágenes inferiores cómo también el proceso de inflamación crónico, o sea, durante muchos años, puede dar también esta imagen ya más irregular, como rugosa a nivel de la superficie del hígado, hasta hacer una imagen completamente nodular en un paciente que tiene cirrosis hepática. Obviamente, en un paciente que tiene cirrosis hepática, como esta imagen que ustedes ven aquí abajo, toda esa cirrosis, que a final de cuentas es cicatrización muy extensa, va a tener una consecuencia funcional en el hígado. De hecho, o sea, toda esta sustitución del tejido que funciona normalmente por el tejido anómalo, por este tejido cicatricial, va a hacer que el hígado de las personas, o sea, pierda una de las funciones que ya se mencionaron previamente en la presentación inicial. Ahora, ¿cómo se presenta la cirrosis? O sea, la cirrosis hepática clínicamente, o sea, el rango de presentación va a ser muy variado. Incluso en etapas iniciales de la enfermedad, podemos tener pacientes que están completamente asintomáticos. Desafortunadamente, también como son estas etapas iniciales de daño, ahí todavía tenemos en algún momento algún potencial de que la enfermedad pueda revertirse y evitar la progresión hacia más síntomas o inclusive también, como ya se mencionó, hacia la aparición de cáncer de hígado. Cuando nosotros vemos a un paciente con síntomas, o sea, por cirrosis, eso ya significa que prácticamente el paciente ya tiene una enfermedad avanzada. Son pacientes que desafortunadamente ya la posibilidad de revertir el daño en el hígado es prácticamente nula y nos vamos a enfocar más que nada al tratamiento de los síntomas que tendrán derivados de la enfermedad como tal. De tal manera entonces que en la cirrosis, dependiendo de la fase, o sea, vamos a encontrar los diferentes síntomas relacionados a esta condición. En fases tempranas o en fases iniciales, el paciente, como ya les mencionaba, puede estar completamente asintomático, lo cual pues nos va a quitar tiempo para hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico más temprano de esta enfermedad y también inclusive para realizar estudios como el ultrasonido y detectar de manera temprana aquellos que padezcan cáncer de hígado. O también podemos encontrar síntomas que son completamente inespecíficos, como fatiga, mucho cansancio, falta de hambre, que se pueden asociar a estrés, a la vida normal, o sea, el trabajo, al exceso de trabajo, etcétera. Lo que sí es importante mencionar aquí es que también durante esta época, durante este tiempo también, ya inicia el estado de desnutrición en pacientes que viven con cirrosis hepática. Posteriormente, ya en las fases tardías, ahí ya tenemos lo que nosotros denominamos complicaciones de la cirrosis, que veremos un poco más adelante, pero prácticamente tienen que ver con datos de sangrado intestinal, también son pacientes que acumulan líquido a nivel abdominal o son pacientes también que tienen algo que se conoce como encefalopatía hepática, que les mencionaré un poquito más adelante. De manera inicial podemos encontrar algunos datos clínicos como estos. Estos son manchas en la piel, manchas rojizas que pueden aparecer en la región anterior y posterior del tórax o en la región del abdomen del paciente. Y esto me estoy refiriendo únicamente a pacientes que viven con cirrosis. También pueden tener esta coloración rojiza en la palma de las manos, pueden tener mucha fatiga, mucho cansancio estos pacientes. En algunos tipos de cirrosis, principalmente en aquellas que se asocian al exceso de consumo de alcohol, se puede también existir un aumento de tamaño
de la glándula parótida, esta glándula salival que está por debajo de la oreja, o también dependiendo de la fase de la enfermedad, podemos encontrar a pacientes que tienen mucho edema principalmente o inflamación de las piernas principalmente. Ahora, les hablaba también de síntomas que son específicos de la enfermedad hepática, de la cirrosis ya avanzada, y uno de ellos es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un trastorno neurológico en el cual los pacientes que viven con cirrosis van a tener mucha dificultad para concentrarse en algunas tareas, algo tan sencillo como, aparentemente tan sencillo como leer el periódico. Va a ser muy difícil que ellos consigan terminar un solo párrafo. Pueden tener un temblor también en las manos, pueden tener también agresividad o incluso estar prácticamente dormidos, entrar a algo que se conoce como coma hepático. Y la razón de esta complicación de cirrosis es que, como ya les mencionaban durante la primer charla, el hígado tiene una función también que ayuda a detoxificar o eliminar también muchas toxinas. Una de ellas el amonio, que va a resultar tóxica para el cerebro y que en pacientes con cirrosis se encuentra elevada. Otro de los cambios también que podemos ver en pacientes con cirrosis descompensada va a ser la hemorragia por varices. A nivel del esófago, también, como consecuencia de la cirrosis, se van a empezar a formar varices, o sea, varices como las que luego nosotros observamos en las piernas, que normalmente no se tiene, bueno, no deberían de existir en las piernas, claro, pero también que normalmente no se tiene en el esófago, también ahí se empiezan a formar y es dependiendo de la gravedad de la enfermedad, la gravedad de la cirrosis, se pueden romper y ocasionar un sangrado muy importante que pone en riesgo la vida del paciente. Otra de las complicaciones que nosotros también podemos observar en pacientes que tienen o que viven con cirrosis es la ascitis, que es el acúmulo de líquido a nivel abdominal. Este acúmulo de líquido a nivel del abdomen, como pueden observar en esta imagen, pues eh, pues ocasiona muchas molestias en los pacientes. O sea, todo esto va a comprimir también el estómago. Van a ser pacientes que van a comer menos, van a ser pacientes que tienen dolor, van a ser pacientes también que los pulmones se van a comprimir y va a ser más difícil respirar. Además de que este líquido también a nivel abdominal puede cursar o también se puede infectar, ocasionando infecciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Ahora, ¿qué hay en cuanto a los síntomas asociados a cáncer? Prácticamente a cualquier tipo de cáncer. Algo que es muy común es la pérdida de apetito, que también eso nos puede derivar en una pérdida de peso. O sea, muchas veces en pacientes o en personas que de repente empiezan a quejarse de mucha pérdida de peso sin alguna razón, o sea, que no están tomando algún medicamento, no han dejado de comer por una dieta específica que estén llevando a cabo, pues pueden empezar a bajar de peso de manera muy rápida y eso puede ser un síntoma de cáncer también. La fatiga, también el cansancio excesivo puede ser un dato de cáncer, al igual que el dolor en el abdomen, en el caso del cáncer de hígado también. De tal manera que podemos ver aquí que la presentación clínica como tal de pacientes que tienen cáncer de hígado, o sea, hepatocarcinoma, que es el tipo más frecuente de cáncer en el mundo, pues depende tanto de datos clínicos asociados al cáncer, como ya les mencioné, fatiga, pérdida de peso, también falta de hambre, se va el apetito, pero también de los síntomas mencionados previamente y que están relacionados con la aparición de la cirrosis. Como pueden imaginar, o sea, al final, o sea, la suma de tantos síntomas van a tener un impacto considerable en la calidad de vida de estos pacientes, ocasionando que sean personas que viven con un sinnúmero de alteraciones clínicas y por lo tanto también la carga también en cuanto a síntomas, en cuanto a la disminución de la calidad de vida y también a la función de la familia por todos estos síntomas que estos pacientes presentan, pues va a ser considerable.
Aquí pueden ver, o sea, que el cáncer de hígado, como ya les mencioné, se asocia con muchos síntomas. Puede ser incluso también los pacientes se pueden poner amarillos, como también como consecuencia del crecimiento del hígado, del tumor en el hígado, y que eso puede comprimir también el paso de la bilirrubina, entre otros síntomas que ya se mencionaron previamente. Finalmente, también no es infrecuente, o más bien es muy frecuente ver a los pacientes que tienen cáncer de hígado con algún tipo de desnutrición. Y esto se ocasiona o esto se debe a que los pacientes que tienen cáncer de hígado, pero que también viven con cirrosis, van a tener un gasto de energía muy, muy elevado. Vale la pena recordar también que estos pacientes van a consumir menos alimentos como consecuencia del tumor, pero también de las complicaciones, como ya les mencioné, como el líquido que hay en el abdomen, lo cual va a comprimir el estómago. Eso va a hacer que estos pacientes tengan menos hambre, que puedan tener náusea, y eso a final de cuentas tener un impacto negativo en la nutrición, ocasionando una pérdida de peso muy importante, pero también disminuyendo la cantidad de músculo en estos pacientes. Todo esto se ha visto que tiene un impacto negativo, o sea, disminuyendo la calidad de vida de los pacientes, o sea, la desnutrición en estos pacientes, en estos enfermos también. Pues les va a ocasionar mucho malestar, debilidad, etcétera. A la vez también que la misma desnutrición va a ocasionar que los síntomas asociados tanto al cáncer, pero también a la cirrosis, tiendan a exacerbarse o tiendan a empeorarse como tal. ¿Cuál es la relevancia de ver, o sea, de presentarles toda esta combinación de factores clínicos, o sea, ocasionados por el cáncer de hígado y por la cirrosis? Pues bueno, que todo esto tiene un impacto de manera general en el bienestar. Sí, el hepatocarcinoma en el contexto de los pacientes que viven con cirrosis hepática, pues se asocia con una disminución en la calidad de vida de manera muy, muy importante. Son pacientes, o sea, que además de vivir con cáncer de hígado, o sea, si viven con cirrosis, o sea, por ejemplo, en aquellos que tienen esta alteración neurológica que les mencioné de la encefalopatía hepática, pues van a ser pacientes que va a ser muy difícil que lleven a cabo alguna actividad como manejar, como también trabajar en el movimiento de alguna maquinaria, porque como no tienen esa concentración para realizar tareas específicas, puede resultar también peligroso que realicen esto. También, o sea, la conjunción de hepatocarcinoma también con cirrosis, pues también altera toda esta interacción familiar, también una carga también a toda la dinámica familiar, a la vez que, como ya se mencionó, aumenta los costos de atención, aumenta los costos en nuestros sistemas de salud, tanto por el cáncer como tal, pero también derivado de la atención de la cirrosis hepática como tal. Finalmente, todo esto tiene un impacto social en cuanto a todo lo relacionado con calidad de vida y también el desarrollo de estos pacientes, recordando también de las estadísticas que ya se mencionaron, que desafortunadamente la cirrosis afecta principalmente a la población que es económicamente productiva. ¿Qué podemos hacer en materias de políticas de salud? Pues principalmente enfocarnos, como ya se ha mencionado en las previas dos charlas, pues enfocarnos mucho a la prevención de enfermedades de hígado, ¿sí? Como el hígado graso, campañas de vacunación, etcétera, pero también campañas también para realizar un diagnóstico temprano de algo como el hepatocarcinoma, como ya les mencionó la doctora Flores en la charla previa. Algo tan sencillo y tan barato como el ultrasonido nos puede ayudar a detectar a tiempo una enfermedad que potencialmente puede ser curable. También, o sea, dentro de estas políticas será necesario establecer planes de tratamiento que sean asequibles a la población y que también se puedan implementar de manera temprana para lograr un pronóstico adecuado en nuestra población. Finalmente, como conclusiones,
La presentación clínica en pacientes con cáncer de hígado depende de dos enfermedades, como les he venido mencionando, que son la cirrosis y el cáncer de hígado como tal. Los síntomas son muy variados, son muy graves. Todo esto tiene un impacto negativo en el bienestar personal y familiar. Y finalmente, será necesario establecer estrategias y políticas públicas que ayuden a la prevención, al diagnóstico y a un tratamiento temprano de esta condición, así como también de la cirrosis hepática. No me queda más que agradecer a ustedes tanto la invitación como también su atención, y aquí les dejo mis datos para cualquier duda o pregunta que tengan relacionada con esta charla. Muchas gracias por su atención. Estupenda disertación, muchísimas gracias, muy clara, muy precisa en todos los ángulos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Ricardo, gracias por darnos esta ilustración que solo nos lleva a imaginar lo que vive un paciente con cáncer de hígado. Y bueno, yo les agradezco a todos su participación y finalmente daremos por concluida nuestra sesión. Se realizará la firma del acuerdo para presentar en conjunto la propuesta del mes de concientización contra el cáncer de hígado, para lo cual cedo la palabra al maestro Carlos Arias de nuevo. Bueno, pues hemos escuchado primero que nada con el doctor Luis Enrique. Bueno, esta incidencia de factores de riesgo y de cómo este panorama general que nos planteó, ¿no? Respecto del cáncer hepático en nuestro país y la importancia de su visibilización. Creo que al igual que en las otras presentaciones, creo que es el gran reto de visibilizar esta enfermedad que permita que quienes toman decisiones en materia de salud pública o de salud en general, bueno, pues puedan tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Con base en información y que permita que esta atención sea mucho más eficaz que lo que hasta ahora está haciendo, ¿no? Creo que nuestros ponentes de hoy nos han ilustrado en este panorama muy general de lo que implica este panorama general, primero de cómo está el cáncer en nuestro país, la importancia que tiene hoy todos estos tratamientos ya disponibles que a veces por falta de información, por desconocimiento pues, de estos procesos o de estos métodos ya disponibles para la población, bueno, pues no se hace uso de ellos, ¿no? O en otros casos, bueno, pues no tenemos a veces en los sistemas públicos la disposición de todos estos elementos que se requieren para un buen diagnóstico. Y ello, bueno, pues nos hace bueno, pues, la atención a veces se retrase y que tengamos una intervención no oportuna y muchas veces cuando ya la enfermedad ha avanzado, ¿no? En su curso y bueno, pues ya ahí a lo que nos dedicamos es a una atención ya de la enfermedad, ¿no? Cuando pudiéramos todavía en todos estos procesos o en todo este proceso que sigue, bueno, pues desde la prevención poder tener una intervención muy eficaz. Y bueno, finalmente, ahora esta última parte que, bueno, pues también nos pone el énfasis en ya este proceso, ¿no? De conocer muy puntualmente todo el proceso de atención que el enfermo tiene o que la persona que comienza a presentar estos síntomas, bueno, tiene y las intervenciones que el personal de salud debe tener ahí, pues para ir en todo el proceso estableciendo la atención que corresponde. Entonces, a mí me parece que muy importante tener este panorama porque nos va a permitir, bueno, con mayor información y seguir incidiendo pues en el ámbito, desde el ámbito que cada uno puede bueno, pues es su ámbito de actuación, poder seguir incidiendo en esta visibilización de esta enfermedad desde el Congreso acá, bueno, pues nosotros en el apoyo al doctor Héctor Jaime, pero siempre muy atentos a estos problemas de cáncer. La semana pasada Héctor estuvo eh, también muy atento a un foro que tuvimos sobre cáncer en general. Esta semana, bueno, pues nuevo evento sobre cáncer ahora
muy enfocado al cáncer hepático, y nos parece que, bueno, pues toda esta serie de acciones y lo que vendrá posteriormente ahora en estos procesos de la discusión de iniciativas, de los proyectos que pueden llevar a visibilizar mejor desde la legislación estos procesos, estas enfermedades que son de interés y que deben tener alguna atención muy puntual. Y como lo decía Héctor, también, bueno, pues las intervenciones en la salud pública requieren de recursos también. Y ello implica también que en los procesos, pues ahora que se llevan a cabo en esta función única que tiene la Cámara de Diputados de aprobar los presupuestos, también podamos ahí plantear estos elementos que nos permitan, bueno, pues esta visibilización y que, bueno, pues quienes toman las decisiones sean sensibles y podamos incluso etiquetar recursos destinados a todo esto que se necesita desde infraestructura, desde la formación del personal, ¿no? La actualización propia de él y bueno, la infraestructura y el equipamiento que se requiere para tener diagnósticos precisos, para tener intervenciones de atención muy eficaces y poder hacerle frente a esta enfermedad. Serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Creo que el diputado ahora sí ya se nos perdió. No, por ahí anda. No, bueno. Lo veo, creo que sí, como les había comentado, bueno, estaba ahí atendiendo parte de la agenda y creo que efectivamente ya perdió por ahí la señal. Pero bueno, yo con el encargo de él de que, bueno, pues es un tema relevante para nosotros, para él en particular, como un especialista en temas de salud pública, bueno, que como ustedes lo conocen en su trayectoria, se ha, pues bueno, se ha comprometido con este impulso a visibilizar este tipo de problemáticas de salud que enfrentamos y a tratar de encontrar con el consenso de todos los actores aquí en Cámara de Diputados y en otros espacios, bueno, los mecanismos que permitan una atención eficaz de estas enfermedades. Y entonces, bueno, creo que estuvo casi toda la sesión presente, solo al final, bueno, pues ya por ahí lo perdimos, pero tengan la seguridad de que, bueno, pues él está atento a a los resultados y, bueno, pues a toda la plática y a los resultados que finalmente él seguramente va a retomar para poder seguir impulsando su trabajo aquí en el Congreso. De acuerdo, pues entonces, a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, le agradezco, maestro Carlos Arias, agradezco al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y a todo su equipo que nos hayan dado la oportunidad de compartir sobre este tema con ustedes y reiterarles que estamos para ayudar en lo que podamos y en lo que sea necesario y que sigamos trabajando juntos. Lore, déjame hacer una anotación final. Claro. Ujú. No me gustaría que nos despidiéramos sin reconocer el día de hoy, porque hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es muy, muy agradable ver el día de hoy a los que su servidor considera dos pilares de la hepatología clínica, la doctora Margarita Dehesa, que está aquí con nosotros, un pilar sumamente relevante de la hepatología en nuestro país, y la doctora Conchita Gutiérrez, desde la hepatología experimental, que genera mucho conocimiento en ciencia básica que posteriormente va hacia la clínica y por supuesto a otras mujeres científicas de gran relevancia como la misma doctora Nayeli, en fin, alumnos que veo aquí, alumnas que yo veo aquí que están haciendo investigación desde la licenciatura, la maestría, el doctorado. Créanmelo y que también llegue esto a la Cámara de Diputados, las mujeres, al menos en esta área, son sumamente relevantes, maestro Arias, para que también haga extensivo este comentario al diputado Héctor, por favor, así, y agradecerles a todas ellas la gran labor que tienen en la ciencia en México, particularmente en la hepatología. Por supuesto, y claro que nos sumamos, bueno, pues a este reconocimiento a la mujer en la ciencia y lógicamente conocemos la importancia de su trabajo, ¿no? Las aportaciones que han hecho bueno, pues a un mejor conocimiento de esta patología. Bueno, y pues de mi parte no me queda más que también agradecerles la atención, que estén seguros de que desde Cámara de Diputados estaremos muy atentos también a todo aquello que ustedes consideren importante
que desde aquí podamos impulsar y visibilizar y lógicamente reiterando nuestra mayor disposición a seguir manteniendo este contacto, este diálogo, para seguir aprendiendo y para seguir impulsando acciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, Hasta luego. gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias, que está muy bien. Lore, tienes una mano levantada de José Luis Ríos. José Luis Ríos, ¿quieres decir algo? Sí, buenas tardes. Yo soy radiólogo intervencionista desde hace muchos años. Eh, Falta tocar muchos temas en lo que se refiere al tratamiento. Nosotros en México fuimos el primer equipo que realizó la radioembolización con partículas de itium. Y es un tratamiento que dentro de la clasificación de Barcelona ya ocupa un lugar importante en los pacientes con cierta clasificación clínica y que afortunadamente hemos tenido éxito importante cuando detectamos el tumor a tiempo y tenemos varios casos de pacientes que se han literalmente curado. Entonces, a mí, yo sé que no es el foro, pero sí me gustaría poder tener comunicación con algunos de ustedes para hacerles saber lo que ya hay en México. Escuché las pláticas y nos tocaron puntos de estos tratamientos de mínima invasión y que realmente si se tocan a tiempo, va a ser curativo. Pero pues un trabajo multidisciplinario, como se ha mencionado hasta el cansancio, pero creo que, como dicen por ahí, el que no llora no come, y tenemos que estar haciendo ruido de lo que estamos haciendo en la actualidad en nuestro país. Mi grupo nos costó mucho trabajo. En México solamente hay uno, dos, tres lugares en el país donde se aplica esta terapia y como que no se le ha dado una difusión. Tiene un valor, sí cuesta, todo el tratamiento de cáncer es costoso. Estaba viendo los números de los medicamentos que están usando, ya sea de inmuno y si hacemos las sumas, de repente lo que hacemos nosotros va a ser más barato porque se hace solamente una vez y el paciente le va muy bien. Entonces, maestro Carlos Arias, ¿de qué manera puedo ponerme en contacto con usted o con la fundación para que podamos platicar de lo que estamos haciendo y que no se quede ahí en el archivo o que pase inadvertido? La verdad, sí podemos presumir que fuimos el primer lugar en América Latina que hicimos esto. Es una preparación que llevamos importante, sobre todo en la Universidad de Northwestern en Chicago, con una certificación mexicana y también americana. Y tratar de inmiscuirnos en este real mal que no es solamente una enfermedad, sino que ya llega a pegar a la salud pública, porque las estadísticas y los números que conocemos nosotros, pues sí afectan de manera importante a las personas que están en una edad productiva y desafortunadamente más en hombres. Digo, no porque seamos o más o menos importantes, sino porque es una realidad. Entonces, me gustaría saber cómo ponerme en contacto para platicar, porque, Doctor, en el chat le puse el teléfono de la fundación y con Madre de muchísimo Dios, gusto, si lo quiere anotar, con muchísimo gusto podemos déjeme ver, porque ponernos andaba de yo aquí. Ya lo vi. Déjeme, luego de una vez Gracias. voy a tomar una foto Sí, sí, y para poder perfecto, platicar y explicar, porque es una parte, digo, a mí me claro. emociona esto. Yo no soy oncólogo, pero trabajo mucho con oncólogos y de verdad, si los detectamos a tiempo, con buenos estudios baratos, que es un ultrasonido, con la condición que esté bien hecho, es lo que siempre peleamos nosotros, y la detección del alfa-fetoproteína, como se mencionó, vamos a tener una detección oportuna de estos tumores y un tratamiento que va a ser real, curativo. Entonces, yo me pongo en contacto con ustedes y De acuerdo. me Claro, da sí, mucho doctor José gusto. Luis, con todo gusto Gracias. ahí a través de Fundepa, ya están ahí los datos y usted también puede compartirnos ahí el contacto a través del chat. Con todo gusto, y yo creo que aquí la Fundepa, bueno, se
se pondrá en contacto con usted o si usted lo hace, a través de ellos, con todo gusto, nosotros en la mejor disposición de ser el canal que sea necesario para seguir trabajando en este tema. Yo me pongo en contacto Gracias. porque no sé manejar muy bien esta cosa y escribirle, pero sí me pongo en contacto. No sé quién me va a contestar, pero voy a decir quién soy. Eh, y pues sí me gustaría. Y aprovecho mandarle un saludo muy afectuoso a la autora de esa. Ella fue maestra mía en el Centro Médico Nacional. Yo hice la residencia de radiología y después sí me fui a hacer otras cosas de intervención. Pero la recuerdo con mucho cariño de las sesiones que teníamos en Rayos X con la doctora Julieta Rodríguez Yerko. Muchas gracias a todos Muchas y gracias gracias. por darme la oportunidad de expresar esto que para mí es muy importante porque sí existe en México y se pueden curar pacientes en conjunto, ¿no? No digo que nada más nosotros, en conjunto con todo lo que nos platicaron. Pero pues hay que decirlo, ¿no? Porque si no se dice, pues pasa, como Muchas dicen por gracias, ahí. doctor. Lo que no se conoce no existe. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego a Buenas todos. tardes. Hasta luego. Gracias. A ver si nos ponemos a trabajar. Ujú.